medianos productores que nunca son considerados a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Necesitamos articularnos y movilizarnos para que la voz de esa diversidad de sectores pueda ser escuchada. Porque si nos quedamos indiferentes, lo que puede ocurrir es que termine, como siempre ha sido, en una reforma tributaria y que siga su lógica regresiva, cargando el peso de los impuestos a los sectores que menos pueden y manteniendo un esquema de privilegios para los que más pueden y los que menos pagan. Esa lógica hay que cambiar. ¿De qué forma deben movilizarse? De manera cívica, como se ha mostrado en las últimas décadas en la República Dominicana. La movilización cívica, pacífica, ordenada, articulada, es la que ha dado resultados. Y yo creo que eso es lo que corresponde en un debate que, repito, es esencialmente político, porque impacta la vida de todos. Y sobre la unidad de ese sistema que ustedes van ahí a hacer la protesta democráticamente, hoy hay otra actividad en Compadeva también. Es decir, no podría haber una unidad de todos los circuitos. Eso es lo que nosotros estamos planteando, la necesidad de una articulación de los trabajadores y las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras organizadas, de los pequeños y medianos productores, de los sectores que históricamente han sido más afectados y los que menos espacio tienen para ser escuchados. Gracias. Muy bien. ¿A usted? Déjenme hacer una foto, quédense ahí mismo. Si lo estiman pertinente. ¿Cree que se hace necesario esta reforma fiscal? Por supuesto que sí. Hace falta porque las exenciones fiscales para los empresarios son 310.000 millones. Mañana una evasión fiscal del impuesto sobre la renta que es alrededor del 63%. Y la evasión es alrededor del 43% de los impuestos al interés. Entonces, desde ese punto de vista, hace falta corregir eso. Traer, discutir de tasas. Hay que saber cuál es el problema fiscal, entonces para establecer cuál será la estrategia a seguir para resolver el problema que identificamos. Que eso no se ha dicho, el gobierno no lo ha dicho, no lo ha dicho. Nosotros sí lo vamos a tratar. Caballero, ya los productos de primera necesidad en la República Dominicana, especialmente los colmados populares, han subido el arroz 5 y 10 pesos. Los huevos, el guineo, los plátanos están subiendo. Entonces, hay que esperar que el gobierno lance el proyecto que ellos tienen en masa, o ustedes van a hacer hoy ese simposio de reforma con una necesidad de unidad o de desarrollo a favor del pueblo. Porque mire, lo fundamental es establecer cuál es el problema fiscal para luego hablar de los lineamientos que se deben seguir para resolverlo. No hablar de tasas, no hablar de incrementos, porque primero tenemos que saber cuál es el problema para luego resolverlo. Aquí nadie ha hablado cuál es el problema fiscal. Aquí todo el mundo se ha concentrado en decir que voy a subir el ITEVI, que voy a subir el impuesto sobre la renta, pero así no se resuelve un problema sin conocer cuál es. Entonces nosotros vamos a hablar de cuál es el problema fiscal y vamos a proponer una línea de acción para resolver ese problema. Señor, pero todavía esto no se ha materializado, lo de la reforma fiscal, y ya los remanentes se están sintiendo. Pero como si no ha pasado, no puede haber remanentes. Sí, ya, como digo, todos los precios de los productos están aumentando. Se espera que cuando aprueben esa reforma fiscal, esto se disparen también. Bueno, déjeme decir una cosa. En una economía de mercado capitalista, lo fundamental para todos los negocios es la ganancia. Y los comerciantes y los industriales en cualquier sector aprovechan cada oportunidad para tener mayor beneficio. Y eso significa aumentar precios. Los colmados están haciendo eso. Si eso perjudica a la gente, sí la perjudica. Ahora lo que ocurre es que no hay ningún tipo de competencia ni de supervisión del Estado para que efectivamente los colmados compitan. No hay competencia, lo que hay es sencillamente se ponen todos de acuerdo y operan como monopolios pequeños. Entonces lo que tenemos es eso, justamente el aprovechamiento de la distribución sencillamente para subir los precios.
Y la gente tiene que comenzar a entender eso para que comience a defender sus derechos. Usted mencionaba lo de que van a tratar el problema, ¿cuál es el hoy? ¿Por qué hay que hacer una reforma fiscal? Nadie ha dicho por qué. Solamente se dice que el gobierno gasta mucho, pero ¿por qué gasta mucho? ¿Por qué no resuelve los problemas fundamentales de la sociedad dominicana? El problema de la calidad de la educación, el problema de la calidad y la carestía, por ejemplo, de los servicios de salud. Esos son elementos fundamentales. Por ejemplo, la seguridad ciudadana. Esos son elementos que debe tener en primera línea el gobierno para resolver, porque eso es lo que afecta a la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de que gasta mucho, ninguno de esos problemas está resuelto. Ahora sí, las AFP ganan 36.000 millones de pesos por año, mientras que un trabajador debe esperar 30 años para cobrar el 23% de su sueldo. Entonces eso es lo que tiene que enfrentar el Estado. Y por ejemplo, lo mismo pasa con la salud. Las agencias de salud lo que hacen es sencillamente sacar del pliego de las, digamos, la cuestión, mira, se me olvidó esto. Pero señor, No, espera, debe terminar. O sea, sacan de lo que es el pliego de servicios de salud, sacan servicios de salud para tener más beneficios y eso perjudica a la gente. Entonces, eso es lo que debe hacer el gobierno. El gobierno, ¿por qué gasta tanto y no gasta lo que tiene? ¿Está de acuerdo entonces usted? ¿Cree que se hace usted como experto en el área económica, cree que se hace necesario esta reforma fiscal? Por supuesto que sí. Hace falta porque las exenciones fiscales para los empresarios son 310.000 millones. Una evasión fiscal del impuesto sobre la renta que es alrededor del 63%. Y la evasión es alrededor del 43% de los impuestos alimentos. Entonces, desde ese punto de vista, hace falta corregir eso. ¿Cómo es posible que le estén dando tantos beneficios a los empresarios y entonces nosotros tenemos que pagar el bienestar de todo el mundo, es decir, los consumidores? Entonces, por eso es necesario la reforma. Además del problema del gasto público. El gasto público es un gran problema. Es un gasto ineficiente, malo y que solamente se aprovecha para hacer negocios con los empresarios a quienes quiere beneficiar. Entonces, el resto de la sociedad no vale para el gobierno. Nosotros somos gente que no tiene ningún valor o solamente para buscarlo y darle 10 pesos y 15 pesos para que vaya a votar cada 4 años. No. Tenemos derechos y a esos derechos es que estamos apelando. En una sociedad supuestamente democrática, los derechos se exigen. ¿Cuál es su nombre? Apolinar Vélez. Entonces, ¿estarían de acuerdo con que se eliminen también ministerios y direcciones, lo que quiera hacer? No, eso es otra cosa. Okay. Eso es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que los impuestos que deben pagar, todo el mundo deben pagar. Que no se ricos y pobres. Todo el mundo. Ok, gracias. Bueno, compañero, ahora sí. Compañero Pedro Franco, hasta aquí. Wagner, por favor. Cerrando la puerta, Wagner, para que el aire se preserve. Del país ha entendido pertinente convocar para este día este simposio sobre reforma fiscal. El Frente Amplio ha hecho esta convocatoria más allá de sus filas, como se puede ver, y agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes. Actualmente el Frente Amplio está desarrollando un proceso de evaluación de los resultados electorales y la mayoría de los municipios del país y del extranjero, los organismos políticos se han reunido. Faltan algunos, pero avanzamos. Pero entendimos que